Ok, bueno, entonces estábamos hablando sobre algunos compuestos, componentes contaminantes para identificar si el agua pues está contaminado o no. Algunos componentes pueden ser de carácter físico-químicos, ¿sí? Componentes contaminantes pueden ser el calor, la turbidez, que la turbidez es la transparencia que tiene el líquido, el olor y el sabor, ¿sí? Esos son los componentes contaminantes. Calor, la transparencia, el olor y el sabor, ¿sí? Y algunos otros caracteres físico-químicos son la temperatura, ¿sí? La temperatura puede alterar la composición del agua, ¿sí? El grado de acidez, o sea, el pH, ya sabemos que hay una acidez neutra y puede ser más ácido o más base, ¿sí? Esto ya estamos hablando de composiciones químicas. La conductividad del agua, o sea, la capacidad para dejar pasar la corriente eléctrica. Normalmente el agua que no ha sido alterada, que no ha sido contaminada, tiene un índice de conductividad muy alto. En ocasiones, cuando se le agrega o está contaminada con algún líquido, ese índice de conductividad baja, ¿sí? Los cloruros, los sulfatos, el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el aluminio, todos esos elementos también contaminan el agua. Obviamente le alteran el olor y el sabor, ¿sí? La dureza total del agua, o sea, cuando hablamos de dureza del agua nos referimos a la concentración de compuestos que son minerales que se encuentran en el agua y que forman iones. Por eso yo les decía cuando algunos de procedimientos que se intentan para poder purificar el agua salada, no siempre dan buenos resultados porque el agua que resulta tiene una dureza muy alta, o sea, hay muchos compuestos minerales en esa agua, inclusive hay sulfatos, hay calcios, hay sodios, potasios, y se forman iones en el agua, lo que hace que no sea apta para consumo humano, ¿sí? El residuo seco, o sea, los sólidos, los contaminantes sólidos que se encuentran en el agua, los plásticos, desechos humanos, huesos, todo lo que sea sólido, ¿verdad? Oxígeno disuelto en el agua, cuando se genera la gran absorción de nitrógeno y se genera la eutroficación del agua, pues podemos encontrar oxígeno disuelto. Químicamente hablando, ya sabemos que el agua está compuesta por es H2O, ¿no? Dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, si nosotros pudiéramos ver el agua, podemos ver la composición química del agua. ¿Pueden ver el pizarrón, chicos? Sí, sí se ve. Entonces, si pudiéramos ver la composición química del agua, vamos a decir que tenemos 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Entonces, más o menos podríamos verlo así, ¿no? Okay, más o menos podríamos verlo así, ¿no? 2 moléculas de hidrógeno por 1 de oxígeno. Y podríamos ver muchísimas de esas en todo el campo, ¿no? Lo que podría estar formando el agua. Pero después, inclusive, podríamos encontrar solo partículas de oxígeno así, disueltas, ¿sí? Solitas. Imaginemos que por acá hay 2 así, y luego tenemos por acá, pues, el hidrógeno, y así hay muchos por todos lados, pero inclusive podríamos encontrar partículas de oxígeno así disueltas, pues esa agua está contaminada, ¿sí? Ahí se fue la diapositiva. Ok. O también podríamos encontrar, pues, CO2 dentro del agua, ¿sí? El dióxido de carbono, como un contaminante también químico, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son los que nos pueden proporcionar o nos van a ayudar a definir si el agua está contaminada o no, ¿sí? Dependiendo de las concentraciones. Hay algunas tablas donde nos dan las concentraciones óptimas de todo esto, la temperatura óptima, el grado de acidez óptimo, la conductividad óptima, las concentraciones de factores químicos, ¿sí? La dureza total del agua, ¿sí? Hay unas tablas que nos indican todo eso. Entonces, estos son algunos nada más de los cuales nos ayudan a definir la contaminación del agua, ¿sí? También por ahí hay compuestos químicos que provocan contaminación ambiental, ¿sí? Contaminantes generados por el ser humano.
todos los nitratos, ¿sí? Nitrato de sodio, que normalmente el nitrato de sodio se encuentra en los fertilizantes sintéticos, contaminan el suelo, ¿sí? La pólvora negra que se utiliza para las armas, también contamina muchísimo el suelo. Esos son nitratos. Tenemos los nitritos también, que es el nitrito de sodio que se utiliza para conservar a los alimentos. Otra vez la industria de la carne, ¿sí? Se mata o se genera mucha carne, pero no se consume al momento. Entonces tenemos que conservarla de alguna manera y se le agrega, pues, nitrito de sodio. Y también es un buen fijador para el color de la carne. O sea, ahí estamos hablando ya de que la industria se preocupa también porque su producto se vea bien y lo altera de manera química agregándole nitritos, ¿sí? Como el nitrito de sodio. ¿Ok? El nitrógeno, que también se encuentra en los fertilizantes. Acuérdense que cuando tenemos grandes concentraciones de nitrógeno se genera la eutroficación de los cuerpos de agua o la contaminación del suelo, ¿sí? Y otros agentes tensoactivos como el hierro, el manganeso, el fósforo, el flúor, que son sustancias que modifican la tensión superficial entre dos fases, por ejemplo, dos líquidos insolubles entre sí mismos. ¿A qué se refiere con que modifican la tensión superficial? La tensión superficial de los líquidos es el punto en el que se rompen, ¿sí? Por ahí hay imágenes, si ustedes buscan en Google, la tensión superficial del agua, van a encontrar ahí por ahí un tiburón saliendo y pareciera que tiene como una capa encimita de agua. Bueno, está a punto de romper la tensión superficial del agua. Entonces, hay elementos que son insolubles o son más densos, por ejemplo, el agua y el aceite. Ya sabemos que si ponemos agua y aceite en una botellita, pues se genera un fenómeno muy interesante. No se pueden mezclar, el aceite se mantiene abajo, si lo mueves sube, entonces no se mezclan, por más de que intenten no se mezclan. Pero si metemos agentes tensoactivos, o sea, ponemos hierro, manganeso, fósforo y flúor, pueden mezclarse. Sí, la tensión superficial se altera y pueden mezclarse. Y aquí es un punto muy importante porque se produce contaminación de agua. Hay imágenes igual en Google en que la densidad del agua salada y el agua dulce o el agua de río, hay imágenes en el que el mar se junta y de repente ves el mar un color azul y otro color azul más fuerte y ves que chocan y se van así hasta el fondo como una barrera. ¿Sí? Y te dice allá la imagen, bueno, esta es la imagen de la fotografía tomada de cuando el agua salada se encuentra con el agua glaciar o con el agua dulce, no se mezclan porque tienen diferentes densidades. Pero si esa agua se contaminara, ¿sí? Con hierro, manganeso, fósforo, flúor o algo otro o algún otro agente tensoactivo, podría contaminarse, romper la tensión superficial y mezclarse y se perdería el agua dulce, ¿sí? ¿Y qué creen ustedes que tiene flúor, fósforo y manganeso? Un producto que utilizamos todos los días, la pasta de dientes. La pasta dental contiene grandes cantidades o cantidades de flúor y fósforo, a veces manganeso, ¿sí? Es un elemento que se utiliza para blanquear los dientes, para proteger el esmalte, pero que pues acaba en los desagües pues de la ciudad, ¿verdad? Acaba en nuestros desagües cuando nosotros nos lavamos los dientes, pues terminamos contaminando esa agua con flúor, fósforo y manganeso, ¿sí? Entonces, por ahí hay campañas sobre concientizar el uso de pues dentríficos que no contengan estos elementos, aparte de que son dañinos para la salud humana a largo plazo, ¿eh? Pueden dañar el esmalte, pueden causar daños en las encías, aparte de todo eso contaminan el agua. Entonces por ahí hay campañas de que se utilicen pues dentríficos que son más amigables, pero oh sorpresa, los dentríficos que son más amigables o que son hechos con base de elementos naturales son 3 o 4 veces más caros que los dentríficos normales. Entonces, por eso es que pues, mucha gente no se anima a utilizar ese tipo de productos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe, todo bien. Ok, vamos al último tema del día de hoy. Vamos a llegar ahora sí, ya vimos efecto invernadero, ya vimos contaminación, ya vimos calentamiento global y esto nos lleva a cambio climático, ¿sí? Bueno, el cambio climático lo vamos a definir como todo cambio en el clima a través del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas. Entonces, cambio climático no necesariamente estamos hablando únicamente de actividades humanas, sino también de la variabilidad natural, ¿sí?
Ahora, el incremento de la temperatura promedio observado en las fechas recientes, pues se debe muy probablemente al incremento de concentraciones de origen antropogénico de gases de efecto invernadero. Antropogénico significa de origen humano, o sea, por actividades humanas, ¿sí? O sea que el cambio climático que estamos viviendo actualmente no es una variabilidad natural, ¿sí? En la Tierra han ocurrido cataclismos, ¿sí? Que han sido ocasionados por variabilidades naturales del ecosistema, pero el cambio climático que estamos viviendo a la fecha, pues es muy probable que se deba al incremento, pues, de gases de efecto invernadero por la industria, por el gran padrón vehicular, por las actividades humanas, por la deforestación, ¿sí? Por el manejo irresponsable de los recursos. Entonces, a eso se refiere el cambio climático actual, ¿sí? Al igual que la contaminación que conocemos, el cambio climático pues, va a afectar directamente a los recursos naturales, ¿sí? Va a afectar los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Todos esos ciclos se van a ver alterados y pues con ellos también va a afectar recursos materiales y sociales, ¿sí? Sin embargo, el impacto que el cambio climático tiene sobre los recursos hídricos es el más preocupante y alarmante, pues como ya les mencioné, va a alterar los ciclos biogeoquímicos y con esto alteraría el ciclo biogeoquímico del agua, ¿sí? Porque es muy importante reconocer el ciclo biogeoquímico del agua, porque como ya sabemos, pues el agua es un líquido vital y lo podemos encontrar en sus tres estados, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso a través de todo nuestro planeta. ¿Sí? Lo encontramos en el estado sólido, en los glaciares, en las montañas, ¿verdad? Lo encontramos en estado sólido en las presas, los ríos, los lagos, océanos, ¿sí? Y lo encontramos en forma gaseosa, pues en la atmósfera, ¿verdad? Como nubes en vapor de agua, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el ciclo del agua, pues pues es un proceso cíclico, ¿verdad? No tiene principio ni fin, pero puede ser alterado por el cambio climático. Imagínense, normalmente se cree o se piensa o se estipula que el ciclo del agua comienza con la evaporación del agua. La evaporación de los cuerpos de agua, de los ríos, de los lagos, de las lagunas. El agua se evapora, se condensa en las nubes, se generan nubes de vapor de agua. Esas nubes, por ahí por medio de la transpiración, también son alimentadas, la transpiración de las plantas y del ecosistema en general, ¿sí? De la sublimación, o sea, cuando el hielo también se evapora a la atmósfera, eso se le conoce como sublimación. Se crean nubes, grandes nubes de vapor de agua y caen a la tierra como precipitación, como lluvia, en forma de lluvia, de granizo, de hielo, de nieve, ¿sí? Esa precipitación es absorbida por la tierra, por las plantas, gran parte de la precipitación cae de nuevo en los océanos, ¿sí? Y la precipitación que cae en la geósfera pues corre a través por medio de la filtración de los canales, de ríos subterráneos, de mantos acuíferos, y regresan a los cuerpos de agua, a los lagos, a las lagunas, a los ríos, al océano, ¿sí? Y comienza de nuevo el ciclo. Pero, ¿qué pasaría si existe gran cantidad de concentración de vapor de agua generados de las industrias nucleares, y aparte se evapora el agua de los océanos, que vamos a tener mucha cantidad de agua condensada en nubes en forma de vapor del agua, va a caer mucha precipitación, va a aumentar el nivel del océano, va a ocurrir mucha filtración por medio de la geósfera, alterando los canales naturales, ¿sí? Aparte de eso, vamos a tener un aumento de la temperatura, lo cual va a hacer que los grandes glaciares se derritan, aumentando la filtración y el nivel del agua de los océanos, ríos, lagunas y mares, ¿verdad? Entonces es por eso que el cambio climático afecta de manera muy directa a los ciclos biogeoquímicos, en especial al del agua, ¿sí? Ok, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Valentina, Jorge, María, Ángel, Anaí, Jonathan, Darren. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo que aportar? ¿Algo que contar? ¿Alguna anécdota? No, maestra, todo bien. Ok. Todo bien.